Yo no me fui. Me llevaron. Había comenzado la guerra y vivía una vida idílica en Pintueles, Asturias. Como decía Juan Ramón Jiménez, como un niño Dios. Me llevaron a Infiesto, a mí y a un montón de niños de los pueblos de alrededor, para trasladarnos al puerto de Gijón, donde nos esperaba el barco que nos llevaría fuera de España. En Gijón ya había bombardeos. Desde la ventana de la enfermería, porque entonces estaba enfermo, podía ver a los milicianos disparando desde los tejados a los aviones. Todo eso sucedió en octubre. Una noche nos llevaron al muelle. Nos dieron un número a cada uno, a mí el número 14, mi número a partir de entonces. A los demás niños los vinieron a despedir sus padres y sus hermanos al puerto. Los milicianos se despedían de sus hijos, les daban abrigos, comida y besos. A mis hermanas y a mí no vino nadie a despedirnos. Ellas lloraban, y yo, con la fiebre que tenía, las consolaba. Fue en ese momento cuando a mí se me olvidó llorar. La guerra es una experiencia dolorosa pero interesante. Me gusta la paz, por supuesto, pero yo, que he pasado primero una guerra y luego otra, agradezco al destino que haya tenido que pasar por esas experiencias. Cuando se lo cuento a mis alumnos se quedan asombrados, y yo les digo que ellos también están viviendo otra clase de guerra. Toda la vida es combatir. A veces sabes quién es tu enemigo, otras veces no sabes a quién tienes que enfrentarte. El hombre en los conflictos descubre lo más grande y lo más miserable de sí mismo y de los demás. Cuando fuimos a embarcar, a mi hermana mayor la enviaron a cubierta. A mi hermana pequeña, que estaba conmigo, no la dejaron subir porque tenía 4 años. Aquel hombre grande que nos daba los papeles me quitó a mi hermana y me ordenó que subiera al barco. A los niños nos instalaron en la bodega. Muchos lloraban, gritaban y vomitaban. Así llegamos a Francia. Mi hermana me encontró por fin en la cubierta, durmiendo bajo una lona. Me contó que habíamos llegado a Francia. Pero yo no quería ir a ninguna parte, y mi hermana se quedó conmigo. Cuando desperté, estaba en brazos de un hombre que me acariciaba y me decía palabras cariñosas que yo no entendía. Estábamos en un barco ruso, el Kopelatsia. Era como un palacio. Teníamos sábanas limpias y nos daban de comer. Había leche, colacao, algo que nunca había tomado en Asturias. Navegamos por el Mar del Norte hasta el Golfo de Finlandia. Allí, un submarino alemán hundió un barco ruso lleno de niños. Nosotros tuvimos suerte cuando desembarcamos en Leningrado, hoy San Petersburgo. Nos esperaba una marea de gente, como de otro planeta. Cantaban canciones y llevaban muchos globos. Aquellas mujeres de ojos azules y pañuelos en la cabeza nos acariciaban y lloraban. Entonces descubrí lo que era el amor. Porque en Asturias yo era un niño feliz, pero no había conocido el cariño ni el amor. El amor lo sentí en Rusia. A los niños nos repartieron por diferentes hospicios, unos en Moscú y otros en Leningrado. Yo estuve en un internado en Leningrado. Éramos 80 o 100 niños y la gente era extraordinaria. Teníamos educadoras rusas que nunca nos castigaron. Comenzó un invierno terrible, de 30 grados bajo cero. Otro descubrimiento para mí. A veces nos llevaban a visitar a los marinos del Kronstadt, que nos habían apadrinado. Otras veces íbamos a ver a las mujeres de la fábrica de bombones de Leningrado, que lloraban cuando nos veían y nos regalaban unos bombones riquísimos. Pero eso fue después, porque el primer año estuve muy enfermo y muy solo. No quería hablar con nadie. Estaba muy afectado. El golpe de la separación de mi madre y de mi pueblo había sido muy fuerte. A mi hermana mayor la llevaron al sur, cerca de Odessa. Yo solo disfrutaba dibujando, y dibujé mucho. Cuando mejoré, me apunté al coro. La música era mi vocación. En la sala donde ensayábamos había un piano de cola, y durante los descansos me escapaba a tocar. El director del coro, primer violín de la orquesta de Leningrado, descubrió mi afición y me llevó a estudiar piano al Palacio de los Niños.
En verano nos llevaban a descansar a las afueras de la ciudad, a los bosques donde los zares tenían sus palacios. El 29 de junio de 1941 estábamos veraneando cerca de la frontera de Finlandia. Unos jugaban al voleibol, otros ensayaban la canción de Dolores. Tras sus pasos iremos, Dolores, por la senda que Lenin trazó, con mano firme y vigorosa empuñando el martillo y la hoz. Nuestro grupo estaba al lado del río con nuestra educadora, que nos leía el Quijote en ruso. Y en esto, que vienen un montón de niños gritando por el prado muy contentos. ¡Empezó la guerra! A Tania se le saltaron las lágrimas. Nosotros, en cambio, estábamos felices porque creíamos que por fin volveríamos a España, pensando que los rusos vencerían a los fascistas en un par de días. Nos llevaron inmediatamente a Leningrado. A los mayores de 16 años los enviaron al frente, porque Dolores Ibárruri, la pasionaria, lo ordenó. Había que defender la patria del socialismo, y pensaba que era nuestra obligación defender a aquel pueblo que nos había dado tanto. Mi amigo Paco, que era como mi hermano mayor, era de infiesto, y otros chicos iban alegres. Creían que todo pasaría rápido. ¿Cómo podían ir a la guerra muchachos que no sabían disparar un fusil? Lo cierto es que no lo vimos más. A casi todos los mataron los primeros años. También a mi amigo Paco Cruz. Los aviones llenaban el cielo, miles y miles. Era un enjambre, un ruido terrible. Y las bombas. Fue un infierno. Los alemanes cercaron la ciudad. A partir de entonces pasamos hambre. Nos daban a cada uno 300 gramos de pan y 2 azucarillos. Cuando nos sacaron del cerco, nos llevaron a los Urales, donde hacía un frío atroz. Estudiábamos y trabajábamos talando árboles. Sacábamos patatas de la tierra o hacíamos ladrillos con la turba del río. Fue una época muy dura. Nos enseñaron a utilizar las armas. Éramos soldados preparados para ir a la guerra en cualquier momento. Teníamos 14 o 15 años. Pasamos hambre, pero ninguno murió por eso. Pero sí de tuberculosis y malaria. También estuve a punto de morir, pero la educadora vendió su reloj para comprarme leche y miel en la aldea. Me salvó la vida. Para entonces pensaba menos en España. Yo iba echando raíces en esa tierra maravillosa. Se formó la banda del internado que luego dirigí yo. Dábamos conciertos en los hospitales, en las fábricas. Dibujaba mucho, cada vez más. Leía también mucho, pero lo mejor era la música.